Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al podcast de Mercados.0. Oye, súper bien acompañado. Yo soy Álvaro Rattinger, está Jerónimo Ávila conmigo. Jero, él es fundador y presidente de Element, es cofundador de Sonoro, que es una compañía global de entretenimiento Audio First, es fundador y presidente de Element. Más de 200 personas trabajando en su agencia. No les voy a leer la cantidad de cuentas que trabajan con él porque es cosa seria. Es una agencia muy respetada en la industria. También jurado en los EFIs, Ojo de Iberoamérica, etc. Después me regaña que porque la hago muy extensa la presentación, entonces hoy la voy a hacer un poco más de breve, pero creo que pocas veces logramos darnos un rato para platicar con tanta calma tú y yo. Siempre estamos corriendo. De evento en evento. De evento en evento, pero siempre nos vemos en eventos. ¿Cómo estás, Jero? Bienvenido. Muy bien, muy entusiasmado de estar aquí, de empezar el año con esta plática y de poder visualizar el futuro, ¿no? Todo lo que nos depara el año y estas coyunturas mundiales. Sí, sí nos espera un año interesante. Hablamos ya en los momentos previos de cómo pues vamos a tener una mujer presidente, lo cual pues yo argumento que es un primero para México comparado con Estados Unidos. No sé si alguna vez tú has hablado con un norteamericano de cómo ve un estadounidense, que es lo correcto porque todos somos norteamericanos, también nosotros, un estadounidense, cómo ve México desde allá a partir de las noticias. ¿Alguna vez lo has hecho? Es muy interesante. Fíjate que sí, Josh, mi socio en Sonoro, es americano y siempre tengo estas múltiples discusiones del sistema americano contra el sistema mexicano en sus diferentes, desde los restaurantes hasta la parte fiscal, por ejemplo, ¿no? O sea, en México tenemos un sistema fiscal casi que blockchainizado. Sí, de clase mundial. De clase mundial que soñarían los gringos con tener. No, soñarían los europeos. Yo alguna vez le quise explicar a un italiano cómo funcionan los FDIs y me decía, ¿cómo? O sea, ¿de qué hablas? Es como del futuro. Es como del futuro. Entonces yo creo que de repente sí hay cosas que se dan cuenta que vamos avanzados. Creo que de repente hay unas, por ejemplo, esta obra del tren, ¿no? Intercontinental que acaban de desarrollar. Y de repente ahora he visto muchos videos de americanos que dicen, es que hicieron un canal de Panamá de la noche a la mañana, ¿no? Y es como el secret weapon de los mexicanos para conquistar el mundo. Entonces yo sí creo que México está en un momento global interesante, soy muy positivo de eso, que por todos estos reacomodos geopolíticos y cómo el nearshoring de los americanos para equilibrar a lo mejor la fuerza de los chinos, ¿no? En términos de la manufactura y de muchísimas cosas en las cadenas de suministro que se vieron muy frágiles durante el COVID y que creo que fue como una primer llamada para muchos países o empezamos a internalizar muchas de esas cosas de energía, de comida, etc. Hoy lo vemos con la guerra de Rusia, con Ucrania, todo el tema del gas en Europa, cómo ha sido todo un tema que Rusia no, como que les limitó el suministro a Alemania y a muchísimos países. Pues yo creo que en el tema de los chips, por ejemplo, y todo el tema de Taiwán, pues vemos cómo hay un conflicto geopolítico ahora por los microchips, por ejemplo, que alimentan pues todas estas nuevas tecnologías que hablaremos hoy, como la inteligencia artificial, los coches autónomos. Entonces, de repente el mundo se está reacomodando y en ese reacomodo yo creo que México está en una gran posición y está de moda. Yo creo que México está de moda, la Ciudad de México está de moda. La Ciudad de México. Tú vas se nota en la renta, se nota en la comida. Se ha vuelto caro. Caminas por la Roma o la Condesa o Polanco, cualquiera de esas zonas del país y está lleno de extranjeros. Pareciera que de repente estás caminando en lugares como Brooklyn o Londres. Escuchas distintos idiomas, ves los restaurantes, cómo abren y uno otro restaurante. Entonces yo creo que sí estamos viendo de muchas maneras cómo México está en una buena posición y aunque creo que hay muchas cosas que tenemos que hacer mejor, ¿no? El tema es la seguridad y muchos otros temas que están pendientes de este sexenio. Creo que afortunadamente y por un tanto, a lo mejor un poco por casualidad, pero estamos en un buen lugar, ¿no? Y de repente lo empiezan a notar los americanos y otras personas. Yo creo que sí. Sí, yo he platicado con norteamericanos, insisto, estadounidenses, y me dicen, oye, es que ¿cómo es posible que hicieran un tren en 2 años o en 3 años? Y les dice, bueno, no estamos seguros si funciona o no. Y lo que me contestan es, oye, es que el tren de
de Los Ángeles a San Francisco no lo hemos logrado acabar en, quién sabe, 50 o 60 años. Sí, pues igual no sirve, pero ya lo acabaron. Y digo, bueno, pues, pero es interesante porque de repente en México somos hipercríticos y decimos, no, aquí no se hace nada bien, y pues el mexicano tenemos esta, como, somos todos... Sí, malinchistas. Sí, pues sí, somos como directores técnicos frustrados todos. Pero lo que es cierto es que sí se han avanzado algunas cosas, y no solo en este sexenio, en realidad creo que este sexenio resultó también chueco derecho en los últimos 3, 4 sexenios, y lo que estamos viendo es que México está bien parado por una serie de decisiones que a quien le guste o a quien no le guste, pues no todas se tomaron en este sexenio, pero algunas se tomaron en este sexenio, ¿no? Siendo objetivo. Y tiene razón, la tecnología es uno de estos potenciadores de estos cambios, la inteligencia artificial siendo la que a mí más me llama la atención. Pero estamos hablando de manufactura, estamos hablando de capacitación, estamos hablando de training, hablando de retraining y de reskilling y de una serie de palabras medio agringadas que estamos viviendo en México, que tienen que ver con empleados que entienden mejor lo que están haciendo, con obreros mejor capacitados, con un país que cada vez es más bilingüe, que eso para el mundo funciona muy bien, y también el aprovechamiento de un vecino tan poderoso. Pero empecemos con la inteligencia artificial. Me encanta. Viste y te lo he tratado de decir 3 veces hoy, viste esta contratación o compra, pues es compra o contratación, no lo sé, de robots en las plantas de BMW, en las plantas de Tesla, que en realidad son humanoides, no son robots como tal. Yo creo que ya a las computadoras les están poniendo forma de humanos para que nos acostumbremos mejor. Tenía esta plática con alguien hace unos días y como que le decía que yo creo que todos estos asistentes de voz que ahorita sí funcionan años luz mejor que lo que funcionaban hace 5 años, pues es una forma de darle humanidad a la inteligencia artificial. Entonces, de repente hoy podemos platicar con un ChatGPT o con cualquiera de estos sistemas y ya nos entienden perfecto, nos responden perfecto, se escuchan perfecto. Yo de repente le hago la broma a alguien que no conoce mucho el tema y me pongo a platicar con ChatGPT y de repente le digo, oye, ahora hazme acento de tejana o de alguien en Yucatán, y de repente en un segundo cambia la voz y se escucha como alguien en Mérida o se escucha como alguien en Texas. Entonces, si ya las computadoras tienen esa habilidad y esa flexibilidad de transformarse y escucharse, pues eventualmente también se verán como nosotros, ¿no? Que es esto que dices, estos humanoides que hoy son todavía un poco torpes, a lo mejor, ¿no? O sea, de repente como que no caminan igual que nosotros, a lo mejor no se ven exactamente como nosotros. Pero se mueven a un metro por segundo. Pero ya empiezan a ser súper hábiles en otras cosas, ¿no? Tú ves los almacenes de Amazon, cómo están totalmente automatizados, estos como montacargas que suben y bajan la mercancía de todos los anaqueles y los ponen en estas bandas que empaquetan. Y ya son bodegas de muchísimos metros cuadrados sin humanos, ¿no? O sea, con un par de supervisores. Yo creo que sí se viene una época de cambios en eso y que toda la automatización de todo el trabajo mecánico, ¿no? Que yo creo que al final los humanos seguimos acostumbrados en hacer ciertas cosas que son muy mecánicas. Piensa en la cocina, cuántos procesos no se pueden automatizar, o en la construcción, las bodegas, como decíamos, en una planta, pues ni se diga, porque casi todos los procesos de manufactura son repetitivos. Uh-huh. Entonces, pues cualquier proceso que todo el tiempo se está repitiendo, pues son perfectos para automatizarlos con un robot. Y luego podemos ver estos robots de software, ¿no? Que de repente pensamos en los robots y piensas en Terminator o cosas parecidas, pero pues los robots también van a ser sistemas que están acostumbrados a conciliar, a revisar los números, a detectar algo que falta, sistemas de control, de seguridad. Entonces tú piensas que de repente tienes a un policía hoy viendo unas cámaras de circuito cerrado a ver si pasa algo. Pues eso es del pasado, ¿no? O sea, un robot tendría que saber revisar eso y avisar cuando detecta que alguien entró, ¿no? Y saber distinguir si entró un gato o entró un ladrón. Entonces yo creo que de repente hoy dedicamos los humanos mucho tiempo a esas labores. El otro día leía todo este tema de revisar las radiografías.
y la inteligencia artificial hoy tiene un nivel de eficiencia para detectar tumores en una tomografía 1000 veces más grandes que un hombre. Entonces, podemos detectar mucho mejor y mucho más rápido a través de estos procesos. Entonces, yo creo que en 50... Y más barato. Y más barato, pero Creo que porque ese es algo de lo que no se habla mucho. Todo esto está ligado a aumento de productividad y a disminución de costos. y efectividad, porque aunque costara más caro, ese doctor que lee esa tomografía y va a poder detectar un tumor de cáncer de mama 10 años antes de lo que lo haría un humano, pues aunque costara más, el valor de esa eficiencia y precisión de lo que está haciendo vale muchísimo dinero. Exacto, el valor en el tiempo hace que si hoy te detecto, tienes menos gasto en medicinas, menos gasto también el costo del sistema de salud del Estado. O sea, los estados son los principales beneficiados de la automatización. En términos de seguridad, ¿qué pasa si tienes que existen motores de inteligencia artificial que están revisando videos para detectar potencialmente si va a haber un crimen o no va a haber un crimen? Claro, pues con eso te ahorras el crimen, el costo de seguridad, el número de patrullas en la calle, la molestia de la ciudadanía, la pérdida del voto, ¿por qué no? Y tienes un tiempo de respuesta mejor. Pero creo que eso es igualmente cierto para ahorrar luz en las casas o ahorrar agua. En Texas ya los sistemas eléctricos te avisan que va a haber un aumento de energía utilizando inteligencia artificial. Te dicen, oye, ¿por qué no te apago el aire acondicionado si te inscribes en un programa cuando sé que no vas a estar? Probabilísticamente a través de inteligencia artificial, y la voy a aprender de tal manera que tú ya no sientas el cambio de temperatura, pero tu cuenta de luz baje sin afectar tu comodidad. En la mayoría de los casos, Jero, tiene que ver con comodidad. Así va a ser, y hacer eficiente todo lo que no ha sido casi perfecto hasta hoy, ¿no? O sea, se van a hacer como muy perfectos todos esos sistemas eventualmente. Y luego creo que de repente lo damos por sentado, pero tú piensas en el Internet hoy día, funciona relativamente perfecto y es raro que de repente se nos vaya la luz una tarde o te quedes sin Internet 2 días. Sí. Pero tú piensas... Si se va, te sientes que el mundo se acaba. Pero hace 20 años yo me acuerdo que regresaba de la escuela y se iba la luz y el pretexto de no llevar la tarea era que se había ido la luz. Y cuando empezaba el Internet, pues de repente... Pues, fallaba el sistema 2-3 horas y estabas acostumbrado a que fallara el sistema 2-3 horas. Y con el tiempo de repente nos acostumbramos a esa eficiencia, como hoy lo es la electricidad. Nunca te levantas pensando que a lo mejor hoy no vas a prender la televisión y va a funcionar, o el refri se va a apagar ahorita que no estás en tu casa porque se fue la luz. O sea, ya ni siquiera te preocupas por esos sistemas porque tienes 100% de confianza de que funcionan. Yo que eventualmente... todas estas innovaciones que estamos viendo, va a pasar lo mismo. Vamos a dar por sentado que esos sistemas funcionen, que no haya aviones que tengan accidentes, semáforos que fallen, etcétera, etcétera. Semáforos que fallen seguirá pasando en la Ciudad de México, sino que chiste, ¿no? Ahora, imagínate un negocio que vende departamentos, como un ejemplo. Pues naturalmente la transacción del departamento será 2, 3, 4 millones de pesos, yo qué sé. Este mismo departamento que están vendiendo, van y tienen 2 opciones. Contratan una agencia de marketing digital experta en colocación de anuncios, en generación de intención de compra, como es el caso de Element, o van y agarran un motor de inteligencia artificial y dicen, hazme los anuncios, hazme los copies, decide dónde pautar y páutalo. ¿Cuál sería tu consejo para el dueño del edificio? ¿Irse por inteligencia artificial 100% o irse por una agencia, y cuáles son los beneficios de una y otra? Yo que eventualmente habrá muchas profesiones y muchas actividades que se van a automatizar y va a ser impensable hacerlo de una forma diferente, pero creo que también a veces, aunque esté toda la información ahí, hace falta el criterio y la experiencia para tomar ciertas otras decisiones. Tú piensas en un chef. O sea, tú hoy en YouTube puedes ver la receta que me digas del mundo. Sí. Y eso no hace que los chefs se hayan quedado sin trabajo o que no quieras ir a un restaurante a cocinar. Entonces yo creo que siempre va a haber espacio para resolver ciertos problemas que requieren un análisis desde otros lugares, que a lo mejor los datos no están tan accesibles como para que una computadora los pueda interpretar, sino que hay que, como un investigador, de repente hay que
encontrar esos data points y observarlos y a partir de eso hacer conclusiones. Entonces yo creo que siempre va a haber espacio para eso. Pero luego va a haber actividades que, pues de repente, no sé, hacer un website. Pues a lo mejor al rato le vas a dictar a estos AIs y te vas a diseñar y a programar el website en un segundo y a lo mejor vas a cortar mucho de ese proceso, pero creo que al final siempre habrá ciertas decisiones. Y si tú hoy ves los prompts que generan estas imágenes en Midjourney o que hacen cualquiera de estas AIs, pues ese prompt es una instrucción. Y dependiendo de la instrucción, pues el resultado que obtienes de ese sistema. Entonces, si tú das para hacer una imagen y tú dices, hazme un atardecer, pues te hará cualquier infinidad de opciones de un atardecer. Pero en cambio, si eres mucho más específico y de repente eres capaz de imaginarte un prompt de hazme un amanecer con este tipo de lente, de este tipo de cámara, con una palmera, a esta hora del día, con X personas dándose un beso al atardecer, sentados en la playa en una toalla de tal color, tomando esta bebida, etcétera, 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 pues la imagen que vas a crear va a ser totalmente diferente y a lo mejor más acorde a la especificación que tú quieres, ¿no? Y no cualquiera tenemos esa capacidad de imaginar y de poder decir... No cualquiera, pero también algo súper interesante, ahorita hablabas de Midjourney. Midjourney, este motor de inteligencia artificial, ¿no? O LLM de imágenes, como lo quieras llamar, al final del día no es capaz de generar dos imágenes iguales a partir del mismo prompt. O sea, la probabilidad, nunca me he puesto toda la tarde a hacerlo, pero tú le puedes meter el mismo prompt 3 veces y te da 3 imágenes. Bueno, correcto, te da 12 imágenes distintas, lo cual te habla de una inteligencia artificial que no es absoluta. Y eso es algo difícil de reconocer, porque asumimos, cuando nosotros hacemos una búsqueda en Google, las respuestas son absolutas. O sea, yo pongo, oye, ¿cuáles son los 10 mejores restaurantes de México? Y me contesta cuáles son los 10. Este es el artículo. Te da 10, porque no sabes si esos 10 pagaron, si no pagaron. Sí, bueno, pero consideras que Travelocity o TripAdvisor o el quien tú quieras va a decir, estos son los 10. Y lo buscas y es una respuesta absoluta. No tiene mayor divergencia sobre lo que ellos consideran que son los 10, a menos de que dictaran el artículo. Pero cuando tú le dices a ChatGPT cuáles son los 10 mejores restaurantes y le vuelves a preguntar, la respuesta no va a ser igual en los dos casos. No va a ser igual, y no va a ser igual porque con las búsquedas de estos sistemas como ChatGPT es una conversación. Entonces, cuando tú tienes una conversación, puedes ir afinando la respuesta. Está bien. ¿Cuál es tu restaurante favorito en el DF? Pues el AI va a saber qué tipo de comida me gusta, cuánto me gusta gastar, con qué tipo de personas va a comer. Y en base a eso me va a decir. Entonces, hay un restaurante que me gusta más para mí, cuando voy con mi familia, hay otro restaurante que me gusta para ir de negocios. Eres muy bueno porque estás pensando la respuesta. ¿Cuál es tu restaurante favorito para ir con tu familia? Por ejemplo, hay unos chilaquiles que están por mi casa que nos encantan, que se llama Peltre. Muy bien, el Peltre, ya se armó. Los chilaquiles del Peltre. Si te lo pregunto en 10 minutos, ¿cuáles son tus chilaquiles favoritos para ir con tu familia? ¿Qué me vas a contestar? El Peltre. Sí. El problema que yo veo con la inteligencia artificial, que muchos no acaban de reconocer, y esto te lo hablo con la delicadeza estratégica que tienen. Tú le puedes decir cuáles son los mejores chilaquiles de México y te lo contesta en un minuto y en otro minuto te contesta otra cosa. Y yo a los que nos están viendo les pido que les pregunten. Y nosotros hicimos el ejercicio en Mercados.0. Dinos 5 cosas que hizo Andrés Manuel López Obrador bien en su sexenio. Dice 5. 5 minutos después le dices... Otras 5. Y otras 5. Les que hizo mal y te contesta las que hizo bien en la primera. Es decir, todo el tiempo está como cambiando de opinión. Sí, pero no le exijamos a la versión de Palm Pilot del AI lo que va a ser el iPhone 15. O sea, también entendamos que esta es una versión blanco y negro de la televisión todavía. Y lo que vamos a ver que pasa en los siguientes 5 o 10 años va a ser años luz a lo que estemos viendo hoy. Lo cual preocupa. Pues sí, claro que preocupa. Y mucho. Por la incertidumbre de eso que es. Pero pues también imagínate cómo preocupaba un mundo iluminado con la electricidad. O sea, yo creo que imagínate salir de la oscuridad, lo que ha de haber preocupado. No, yo creo que la gente, o sea,
A ver, yo creo que ese tipo de... Imagínate pensar es que va a haber unas máquinas que se mueven solas con esta cosa que se llama electricidad. No, ¿cómo no? Es que yo lo que veo es que estos símiles a la revolución industrial... Es que de repente hay que agarrar esa perspectiva, porque si no, pues obvio todo da miedo. Si quieres agarrar esa perspectiva, lo hacemos. 1840 creció económicamente el mundo, pero la calidad de vida fue una de las peores que hubo. Y luego mejoró. Bueno, claro, nada más que qué pasó de 1840 a 1940 y cuáles fueron las consecuencias de eso, porque ojo, yo no digo que no haya consecuencias. La Guerra Mundial está ligada a eso. Obviamente va a haber consecuencias, y consecuencias puede ser desempleo, puede ser mucho estrés y ansiedad por esa transición que va a vivir la humanidad, pero si tú lo ves a 100, 200 años hacia adelante, seguro esta innovación tecnológica va a ser un hito importante, como lo fue la rueda, el fuego, la electricidad, la revolución industrial, la imprenta, la penicilina y mil otras cosas que podríamos decir que cambiaron a la humanidad. Entonces, obviamente las transiciones dan miedo, y a quienes nos tocan esas transiciones vivirlas, probablemente vamos a vivir ciertas etapas de estrés, pero yo creo que al final hay que ser positivos de que va a haber un bien mayor colectivo para la mayoría de los que van a tener esos beneficios. O sea, tú piensa nada más en términos de salud, cuántas personas van a tener acceso a un diagnóstico que no pueden tener hoy acceso porque no tienen acceso a un doctor, cuántas medicinas se van a inventar. Es como la nueva vacuna del VIH, por ejemplo, o todos los avances que hay de detección del cáncer de mama. O sea, hay tantas cosas que se dan a consecuencia de estas innovaciones que de repente creo que hay muchas más cosas buenas que las malas. Sin duda, los que ponen sellos como trabajo, pues se van a quedar sin trabajo y lo va a agarrar un robot, no me queda la menor duda. Pero igual que muchas otras profesiones que han desaparecido con los años y que hoy se nos hacen absurdas, ¿no? O sea, imagínate a alguien que prendía las velas para iluminar todas las calles de todas las ciudades en el mundo, ¿no? Y hoy dices, ¿cómo se dedicaba alguien a aprender y apagar velas, ¿no? Y así te podríamos recetar aquí una lista interminable de cosas horribles, de trabajos horribles que antes pasaban, que hoy lo hace una máquina, ¿no? Afortunadamente no. Yo argumentaría que más bien lo que vamos a ver es una disminución de personas por puesto. Pienso en policías, yo no veo no veo que los policías desaparezcan. Lo que sí veo es una reducción de policías, porque a través de cámaras y detección de crimen puedas saber cuándo se va a cometer un crimen. Tengo una historia reciente de alguien que me dijo, sentado en Madrid en un restaurante, de repente llegó la policía y aprendió a 4 personas a mi alrededor. Y pues, aparentemente iban a asaltarlo, y las cámaras y el sistema de inteligencia en Madrid... Wow. De algún modo hizo una predicción de que esas personas lo iban a asaltar. Al hacer la predicción, corre las caras de las personas por reconocimiento facial, detecta que algunas de ellas ya habían cometido crímenes, detecta que la persona sentada es mexicana, y entonces predice, se lo van a pepenar, llega la policía, lo agarra y le dicen, oye, pues nada más tienes que declarar, ya está prellenada hasta la queja. Por supuesto, el mexicano con el entrenamiento mexicano es: yo no voy a declarar nada, a mí no me metan en sus rollos. Y ya me voy. Yo ya me voy, a mí ya me salvaron y tan. Pero lo que ves es que entonces el uso de la fuerza policíaca sería menor. Y creo que eso es igualmente aplicable para bomberos, creo que es igualmente aplicable para médicos, para mercadólogos, para científicos de muchas disciplinas. El otro día recordaba con alguien cómo se hacían los diseños mecánicos para imprimir las revistas. Sí. Hoy tú te acuerdas de esos procesos y se te hace así, como que recortabas, como que pegabas, como que... Tenías que revelar, tenías que hacer el empate de los registros, tenías que llevarlos hacia placas, de placas iba ya no me acuerdo cómo se llaman estas pruebas de color, y de las pruebas de color pues ya se iba a la prensa plana y etcétera. Cromalines se llamaban seguramente. Entonces toda la gente que hacía eso, ¿hoy qué hace? Pues otras cosas. Estoy de acuerdo, pero no podemos comparar la llegada de Desktop Publishing, que es la que fue la disruptora, con los diseñadores, que hubo una pérdida importante de puestos de diseñadores. Caray, ¿tú te acuerdas de revistas de diseño importantísimas que hoy no figuran? La revista acuérdate, era una institución, hacía congresos de 4,000, 5,000 personas. Hoy
ya no es lo que era antes. ¿Por qué? Porque esa disciplina probablemente se hizo menor. Pero si pensamos en esas disciplinas, pues sí sufrieron disrupción, estoy de acuerdo. Pero esto es una disrupción de otra escala, Jero. No, esta es como la de la electricidad. O sea, o el internet mismo. O sea, yo lo compararía con eso, y creo que cuando pensamos en la inteligencia artificial, la queremos entender con el ChatGPT, pero creo que hay... Es un error. Claro, es como tú piensas todas las cosas que están alrededor de ti que usan energía. Todas esas industrias y todos esos aparatos hoy existen a causa de la energía. Este micrófono, este teléfono, esa cámara, este foco, tu computadora, tu reloj, todo. Más, entonces, la inteligencia artificial ya está presente en el hardware, ¿no? Está en todos lados. Sí. Acabo de comprar una nueva lavadora y ya todo trae... El IA es un algoritmo de cierto tipo también, ¿no? O sea, como que también Facebook lleva haciendo AI o Google lleva haciendo AI un rato, solo que este es una escala tantas magnitudes más grande que merece llamarlo un tanto diferente, que esos algoritmos, ¿no? O esa inteligencia que tienen los sistemas. Pero en realidad, pues ya lo hemos visto en muchas cosas que hoy detectan, ¿no? Un microondas que puede detectar que ya algo está caliente y entonces se apaga, como decías tú, un aire acondicionado. Entonces, lo único que vamos a ver es que esta inteligencia del siguiente nivel la vamos a empezar a ver presente en todos los dispositivos y sistemas que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Una cámara vas a ver, o sea, tú nada más piensas las cámaras, cómo enfocan hoy o cómo ajustan la luz. Pues todo eso se hacía a mano hace no muchas décadas. Y hoy es impensable hacer eso a mano. Tu cámara, en cuanto la prendes, solita detecta todas esas variables y ajusta para poder sacar la mejor fotografía posible. Bueno, tu coche aprende a tu estilo de manejo va reduciendo el consumo de gasolina. Vamos a empezar a ver eso en otras escalas, ¿no? O sea, otras escalas de procesamiento de datos, otras escalas de velocidad de computing power. Y entonces eso nos va a llevar a tener sistemas que se parecen más a nuestro cerebro, ¿no? En términos de capacidad de memoria, en términos de capacidad de procesar. Hoy las computadoras procesan muchas más datos que nosotros mismos, ¿no? En términos matemáticos y de recordación, pues están años luz arriba de nosotros, una calculadora misma. Entonces, yo creo que la IA hay que entenderla como algo transversal que va a generar una disrupción en todas las industrias y en todo lo que hacemos. Tú piensas hoy, los aviones se vuelan solos, tienen un sistema ya muy inteligente de vuelo y los pilotos están ahí de adorno, literal, supervisando que no pase nada en el avión en esos sistemas. Pero hoy los aviones despegan y aterrizan solos. Entonces, lo único que va a pasar es que van a ir siendo cada vez mejor, hasta el punto que hoy hay taxis en San Francisco que son autónomos y tú lo pides con tu Uber y llega un taxi manejándose solo, te subes y te lleva a donde va y ya está. Y probablemente si sacamos las estadísticas de choques o de asaltos en todos esos sistemas, pues van a ser muchos mejores sistemas que hoy los humanos, ¿no? Que de repente te quedas dormido, estás contestando un mensaje y chocas. Entonces creo que hay que entenderlo como algo que va a aplicar a todo, a los abogados, a los arquitectos, a los doctores, o sea, no nada más a los mercadólogos o a la gente que estamos más cerca de estas industrias de la tecnología. En la agricultura va a haber muchos cambios en estos sistemas. Entonces creo que tampoco nos va a tocar verlo para poder apreciar el impacto, ¿no? O sea, yo creo que los que les tocó, como decíamos, en 1800, todo este tema de la electricidad, pues no visualizaron cómo iba a ser el mundo 100, 200 años como lo estamos viviendo hoy. Así como nosotros creo que somos incapaces de visualizar los siguientes, y olvídate, 100, 50. O sea, va a ser impensable lo que veamos en 50 años. Pero pues creo que hay que abrazar el futuro, ¿no? Y ser más positivos que pesimistas, creo yo. Y pues traerá cosas difíciles y cosas malas que hay que enfrentar, pero yo que traerá muchísimas otras cosas buenas. Y cuando lo abordas de esa manera, pues mejor le estás queriendo sacar el provecho que se puede a ese momento. Yo hoy tengo muchas juntas que de repente pensamos, pues si estuviéramos otra vez en el 97, antes de que fuera la explosión del internet y pudiéramos comprar cualquier dominio del mundo o pudiéramos hacer
cualquier youtuber del planeta, pues ¿cuál hubieras escogido ser? ¿No? Hubieras escogido ser Mr. Beast, hubieras comprado google.com o Amazon, o sea, ¿qué hubieras hecho diferente, no? Sí. Hoy estamos en ese momento con Elia. Hoy tenemos la oportunidad, todos, de elegir cómo queremos ser parte de esa siguiente revolución los siguientes 20 años como lo fue el Internet. Puedes no hacer nada y observarlo y que te dé miedo, o puedes entrarle y eficientar lo que puedas eficientar, inventar todos estos nuevos servicios que hoy hay. No sé si has visto todos esos influencers virtuales, por ejemplo, hechos con AI. Es increíble. Es increíble. Sí, imagínate, eso era impensable antes de la pandemia. Sí. Antes de la pandemia, o sea, en tan poco tiempo hubo alguien que se puso a desarrollar esos perfiles y hoy gana millones de dólares y no es una persona real. Entonces, esas oportunidades va a haber una suerte en medio. Y a lo mejor son transitorias, ¿no? O sea, a lo mejor no van a durar toda la vida y son coyunturales de este cambio y a lo mejor van a durar unos años. Pero alguien las está aprovechando y alguien las está monetizando. Entonces, yo creo que vamos a ver muchos de esos cambios en el futuro. Creo que las agencias tenemos que ayudar a los clientes en esa transición a descubrir lo que funciona de lo que no funciona, porque también es como estos pins de AI que les llaman, que son estos devices que ahora te cuelgas y te escuchan y te ven todo. Sí, que te despliegan en la mano. Como Rabbit y todos estos que hay. Pues de esos vamos a ver que sale uno cada semana. Entonces, ¿cuál es el bueno? O sea, imagínate, hoy sale el Xbox, mañana sale el PlayStation, pasado mañana sale otro, en 4 semanas sale el coreano. Estamos viviendo el momento de saturación. Creo que en la última semana lanzaron 3 anillos diferentes para medir. Entonces, ¿cuál te compras, no? Porque te compras uno y dices, chin, es que no compré el que tenía el oxigenación. Sí. Y pasado mañana sale el que es la oxigenación plus. Y entonces vives en esta frustración de que mejor no compro nada porque en cuanto lo saco de la tienda ya se depreció, ¿no? Claro. Entonces vamos a pasar esa transición donde todo mundo dice que hace cosas maravillosas y no todo mundo las va a hacer. Entonces también es saber discernir qué software compro, pero software puede ser desde qué CRM o puede ser desde qué herramienta para hacer creatividad dinámica o email marketing más inteligente. O sea, cada una de esas cosas que hacemos vamos a empezar a ver un nivel de sofisticación en hacerlos más eficientes, que unos son reales, otros no van a ser reales, y luego está la capacidad que tengamos de conectar esas herramientas con lo que tenemos, porque a lo mejor vas a tener el Ferrari para automatizar ciertos procesos, pero tú no estás listo, como hoy pasa con un RP como SAP. Claro. O sea, puede ser el RP más fregón del mundo, que si tú no tienes la capacidad de hacer procesos en tu empresa y de implementarlo de una forma correcta, pues no sirve de nada. Y también es un proceso, en lo que coincido contigo, es un momento y un proceso de experimentar. Seguramente te tocó gastar dinero y tirar dinero en iPods. Y tuviste el iPod inicial y después con más espacio y después el chiquito y después el de USB y así te fuiste. Seguramente te pasó. Me imagino que tuviste 10 o 15 iPods. Y hoy en día todo lo tienes en el iPhone y ya no cambias el iPhone con la velocidad que cambiabas el iPod. Yo dediqué horas a organizar mis MP3 por carpeta, ponerles pero horas, se me fue la vida ahí. O sea, yo creo que perdí 6 meses de mi vida organizando canciones. Yo solía tener carpetas es inútil, para mis mails. Inútil. Es inútil. Yo los archivo y le pongo buscar y ahí están. No sé cómo, pero ahí están. Yo me hago perfecto la primera vez que Google sacó este sistema para buscar en los emails, que a mí se me hacía como maravilloso. Sí. Pero para mí ese fue un punto de wow, o sea, como ya no tengo que yo organizar las cosas. No. Pero tú hoy piensas en las fotos de tu teléfono, que el 80% de las fotos que tenemos en nuestro teléfono no sirven. Son pantallazos, son fotos desenfocadas, repetidas. Y ponerte a revisar, yo tengo, no sé, 15 años de fotografías. Imposible. O sea, yo estoy esperando el día de que llegue esa herramienta que algún día va a llegar, que va a hacer eso en 5 minutos por ti, ¿no? Entonces, eso es lo que de repente son los trabajos o las tareas del humano que van siendo mejores. O sea, hubo gente que tomó años de su vida en ordenar sus fotos, en ponerlas en carpetas, etcétera, y de repente va a haber estas herramientas que mágicamente lo van a hacer por nosotros mejor que nadie. Y también todo llega a un punto de madurez. Los smartwatches, empresas como Pebble, empresas como Fitbit, que hoy en día, bueno, Fitbit sigue existiendo, pero
pero que hubo un momento en que comprabas un reloj y se hacía algo inservible a los 6 meses, pero hoy entre Garmin y entre Apple se medio dividieron sí, se va consolidando todo. Y pues ya compras un Garmin y te puede durar 3, 4, 5, 6, 7 años, o puedes comprar un Apple Watch y te puede durar lo que quieras. Y sí, coincido, creo que estamos llegando a un punto en donde ahorita tenemos una gran aceleración, pero que llegará una estabilización y una consolidación y ya se nos hará normal. Te voy a dar otro ejemplo. Yo creo que Photoshop o Adobe será una de esas compañías que integren para la industria del diseño y de la publicidad y de todas las industrias que viven del Photoshop todas estas herramientas emergentes de AI, ¿no? O sea, como el Midjourney, sí, pues el Photoshop solito lo vas a pedir y te va a hacer la foto. Ahora piensa en el Photoshop cuando de repente tenías que recortar pétalo por pétalo una flor o pelo por pelo en una modelo con un green screen o con un fondo blanco y se te iba la vida recortándole el pelo a alguien. Hoy lo haces solo perfecto. Sí, es cierto. Entonces, pues sí, se perdieron las horas de recortar el pelo a mano. Sí, qué pérdida. Qué bueno que se perdió, ¿no? O sea, se nos iba la vida en cosas absurdas, ¿no? O sea, que hoy dices, ¿cómo me desvelaba recortando las fotos para que luego las viera alguien y dijera, y no las usara nunca más? Qué maravilla va a ser cuando metas todos tus ingresos y le digas, todos tus egresos y le digas, pues dime qué hacer, qué es deducible, qué no es deducible. Bueno, eso lo hace yo hoy el SAT, sí, ¿no? Hablamos. Pero el SAT más bien categoriza, pero no es un sistema de inteligencia artificial que tú le puedas meter todo. Pues ya lo hace hoy. O sea, tú facturas y solito te hace tu declaración. Pero espérame, que te haga tu declaración no quiere a su conveniencia, que, obviamente. Sí, claro, o sea, yo estoy hablando de, yo te entrego mi cuenta de banco, y que solo vaya y descargue los CFDIs, los arme, haga los archivos, los auxiliares y los entregue. Eso sería... Yo creo que lo que vamos a ver son servicios de contrainteligencia un poco. Entonces, pensando en este mismo ejemplo, va a haber una compañía, que ojalá nos escuche y lo haga rápido, donde te va a vender el servicio de darle la vuelta al SAT. O sea, yo voy a hacer el AI que juega a tu favor, no al favor del SAT. No, eso sería una maravilla. Si la lanzan, y te va a cobrar $1,000 por hacer tu declaración anual inteligente. ¿Qué es inteligente? Que se fue a esos detalles, que se fue a esos recovecos, te lo armó de la mejor forma posible, todo dentro de lo que la ley permita y te deja deducir más de lo que al SAT le hubiera gustado que dedujera, ¿no? Yo creo que eso va a pasar. Y entonces vamos a empezar a ver también todos estos nuevos trabajos, ¿no? Que de repente es como que tú tienes un AI para darle la vuelta al SAT. O sea, esos son como los factureros del futuro, ¿no? Pero para bien, ¿no? O sea, desde la tecnología. Entonces, de repente, yo creo que vamos a ver cosas así muy raras pasar y de repente ahora hay también todos estos sistemas como para detectar imágenes hechas por el AI, un poco para contrarrestar todo este tema de la desinformación y de los fake news y todas estas cosas. Entonces, pues siempre avanza el virus y el antivirus, ¿no? Y siempre ahí se van uno a otro como picando las costillas para ir mejorando, creo. O sea, como que los hackers hacen muy bien esa chamba de incentivar la innovación de alguna manera. Sí, es cierto, tienes razón. Pues, Jero, yo estoy feliz de platicar contigo. Muchísimas gracias por estar en el podcast de Mercados.0. No, un gusto. Qué padre, ojalá se repita más en el año. La verdad es que hay tantos temas pasando y tantas cosas que creo que van a cambiar el marketing, la publicidad, las cosas que hacemos en el día a día todos nosotros. Y la verdad es que aunque sí me da nervio el futuro, también como que me da más emoción que nervio, la verdad. Y creo que todos nos tenemos que poner más en ese canal y no vivir en el estrés de la incertidumbre y mejor en la esperanza de la innovación, cómo va a salvar este planeta de muchas maneras. Te la compro. Creo que lo peor que podemos hacer es dejarnos distraer por todos estos cambios, desde políticos, sociales, tecnológicos, porque ahí es cuando no avanzas. Te la pasas todo el día rumiando y qué va a pasar, y quién va a ganar, y quién va a perder, y qué va a pasar, y si voy a perder el empleo, y si no voy a perder el empleo, y qué va a pasar con los clientes. Constante ejercicio de rumiar las ideas, yo creo que se te pasa la vida, y lo único que tienes a tu favor y tu mayor generador de riqueza y de patrimonio es el tiempo y tu talento. Entonces, y el AI te va a dar más tiempo. Y el AI te va a dar más tiempo. Es posible, tienes razón. Si lo aprovechamos mejor, pues en vez de estar distraídos hay que aprovecharlo mejor.
Sí, Es creo correcto. que tienes razón, me gustó ese cierre. Oigan, pues muchísimas gracias por estar en el podcast de Mercados.0. Por favor, suscríbanse, acompáñenos. Yo soy Álvaro Rattinger, me despido de Jerónimo Ávila. Jero, gracias por estar con nosotros. Que te den muchos buenos reviews en Spotify y en todas las plataformas de podcast donde escuchan este episodio. Recomiéndenselo a sus amigos, suscríbanse. Todo eso nos gusta. Todas esas son cosas buenas. Háganle caso, Jero es un experto, ya oyeron su currículum y yo los veo la próxima semana. Que les vaya muy bien.